Bueno, los últimos encuentros, si los recuerdan, estuvieron dedicados a la Guerra de los 6 días. ¿Sí? La guerra de 1967, vimos los antecedentes, vimos la guerra, y vimos las conclusiones o cómo cambió el mapa judío y el mundo judío a partir de la Guerra de los 6 días. Eso fue lo que vimos. Nuestro encuentro de hoy va a estar dedicado a la organización que crearon los palestinos para empezar a pelear política y militarmente o terrorísticamente, como cada uno lo quiera definir, lo vamos a ir viendo, por su propio Estado, como consecuencia del 48 y la declaración de independencia del Estado de Israel, como consecuencia del triunfo israelí en la guerra de independencia que terminó en el 49, como consecuencia del éxito abrumador de la guerra del 56 entre Israel, Francia e Inglaterra contra los intereses del Cairo, de Egipto. Tenemos a un grupo palestino que empieza a presionar en la Liga Árabe, esa que había organizado, dirigido Egipto, a través de su líder Nasser. Empieza a gestarse un grupo que se desprenda de esa Liga Árabe y que trabaje por la creación de un Estado palestino. Yo quiero tratar de que entiendan un poco la mirada del otro lado. Voy a intentar transmitirla de la mejor manera posible. Me es difícil ser neutral y no tomar un poco de partido, pero quiero que traten de seguirme, que voy a hacer lo posible por ver el conflicto desde el otro lado. Y lo primero que tengo que decirles de esa mirada de ese lado es que para el mundo palestino, los judíos no son de esa zona y nadie puede reclamar una zona 2000 años después. Y que el pueblo judío vivía en Europa y estaban en Europa, y los europeos, por haber provocado la Shoah, responsabilidad y culpa europea, Alemania, nazi, pero europea, para compensar les dieron la tierra de Palestina para que ellos hagan un Estado judío. Entonces, lo que ellos sostienen a grandes rasgos es: no corresponde, nadie les puede regalar una tierra que no es suya, eso es un Estado palestino, pero además esa tierra es indivisible. Acuérdense que lo que se aprobó en el 48 es un plan de partición o división de esa tierra. Y el mundo árabe palestino sostiene que esa tierra no se puede dividir, que es de ellos y que ningún Estado europeo puede dársela a los judíos. Por supuesto que los que estudiaron conmigo el año pasado y tienen buena memoria, se acordan que la construcción de instituciones y la llegada de judíos es anterior a la Shoah. Empezó en 1881 con las Aliot. Tenemos inauguraciones de hospitales y universidades mucho antes de la Shoah. Tenemos la construcción de kibutzim, moshavim, carreteras, instituciones gubernamentales, de todo antes de todo eso. Pero, por supuesto que esa mirada tiene, por supuesto, un sustento, por lo menos desde el punto de vista que ellos lo plantean. Entonces, 1964, 3 años antes de la Guerra de los 6 días, 1964, se crea la OLP, Organización para la Liberación Palestina. Dentro de esta Liga Árabe y con un acta de fundación de un Consejo Nacional Palestino en Jerusalén, reunidos en Jerusalén en 1964. Acuérdense que estamos hablando de previo a la Guerra de los 6 días, y por lo tanto Jerusalén oriental es plenamente árabe, musulmana. Entonces, en esa zona se funda la OLP y a partir de esa fundación se declara una unidad árabe por la liberación de Palestina. Esa OLP funda su ideología, la formula en ese inicio de su existencia, y en ella tiene una carta fundacional que unos 4 años después va a ser reemplazada por una versión un poco más pensada y demás, ya lo vamos a ir viendo eso,
Pero en principio esa OLP tuvo su existencia desde el 64 hasta el 93. Y desde el 64 hasta el 93, no es que después desaparezca, después cambia. Desde el 64 hasta el 93, la única opción que plantea la OLP es la lucha armada. En términos vistos de Israel, lucha terrorista. En términos de los palestinos, una lucha armada de liberación de su tierra. Con el título que ustedes le quieran poner, o con los dos títulos al mismo tiempo, para ver reflejar los dos intereses en juego, tenemos casi 30 años de existencia de la OLP con la idea de liberar o recuperar o conquistar Palestina por medio de las armas. Todo eso va a ser desarmado por los acuerdos de Oslo, que ya vamos a estudiar. Solamente les doy el título. En los acuerdos de Oslo hay una negociación diplomática y a partir de esa negociación diplomática se renuncia al terrorismo o a la lucha armada como único mecanismo, y a partir de ahí se va a ir avanzando en más acuerdos entre lo que se llamó la OLP, que después va a ser la Autoridad Nacional Palestina. Ya vamos a estudiar todo eso, solamente les doy los títulos. Se va a transformar en la Autoridad Nacional Palestina y va a negociar ciertos acuerdos de convivencia con Israel, que nacen en Oslo en 1993. Ya estudiaremos eso. Entonces, simplemente como para que tengan un parámetro de esto que estamos estudiando ahora en su nacimiento, hasta dónde llega y cómo se cambia y después cómo se termina transformando. Pero la mirada de los sionistas expulsando a los árabes es una mirada que da origen a la OLP. Porque acuérdense que en la guerra de 1948-49, llamada Guerra de la Independencia, muchos, cientos de miles de palestinos abandonaron la tierra de Palestina e Israel. Y les recuerdo, lo estudiamos en su momento, que algunos se fueron porque los mismos países árabes le dijeron que se vayan porque van a volver triunfantes, y otros se fueron por miedo, y otros se fueron porque sufrieron algunos ataques del ejército israelí. O sea, hay refugiados palestinos producto de las tres causas que les nombré, a grandes rasgos. Por supuesto que hay infinidad de micro situaciones que es imposible describir, pero a grandes rasgos podemos englobar en esas causas las razones de los que se fueron. Entonces la OLP, a través de las armas, exige el regreso inmediato y la devolución de las tierras y de las casas a todos los refugiados palestinos. Esa es la exigencia, el objetivo, la meta de la creación de esta OLP. Y como les dije, la condición es que Palestina tenga los mismos límites que tenía bajo el mandato británico. Unidad territorial indivisible, dice la carta fundadora de la OLP. No separamos ni resignamos nada. Queremos recuperar la Palestina entera del mandato británico. Entonces, lo que eso significa es que no hay lugar de ninguna clase para un Estado judío. Por supuesto, se imaginarán que entre el 93 y 96, con los acuerdos de Oslo, esta carta fundacional debe reescribirse, y se va a reescribir. Y la OLP va a cambiar algunos de estos postulados. Pero desde el 64 hasta el 93 fue lo que rigió a esta OLP. Lo segundo que van a decir es que todas las declaraciones, empezando por la declaración Balfour, a favor de una posibilidad de un hogar judío, de un Estado judío, todas esas declaraciones son nulas y sin efecto. No existen. No tienen entidad, no tienen ningún lugar en el ideario palestino. Son todas dignas de ser anuladas
y ninguna tiene ningún lazo histórico real de ninguna clase. Para ellos los judíos no son un Estado y no merecen un Estado. Sí, Claudio, te escucho. Una pregunta, ¿la OLP cuando nació ya se asentó en Cisjordania? Cuando nació la OLP. No, la OLP nace en el Cairo. Ajá. Y después, sí, por supuesto, que se va a asentar entre Cisjordania y Jordania, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dame un ratito y lo vamos a ver. Evelyn levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Querés hacer una pregunta? Si ahí está buscando el teclado. ¿O fue sin querer? Uy, se me fue. Bueno, tenía alguien que había levantado una mano, pero no sé si fue tocando sin querer. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, me avisa. Sigamos. Entonces, los judíos no son un Estado, no necesitan un Estado, y debería ser considerado el judaísmo una religión. No es una nacionalidad independiente. Y acá hago un alto porque ustedes saben que el mayor problema que tenemos en lo que fue llamado el choque de las civilizaciones es que cada civilización, cada cultura, cada pueblo, cada religión, llámenlo como quieran, mira al otro y lo analiza con sus propios parámetros culturales, religiosos, filosóficos, ideológicos. Y eso es imposible, porque cada uno de estos grupos se para en un lugar distinto. Entonces, cuando el mundo musulmán árabe ve al mundo judío, lo ve en términos musulmanes. Es lo que a veces nos pasa con la Iglesia Católica. Ahora yo les hago una pregunta retórica, para que cada uno se quede pensando, ¿no? El inicio de nuestro pueblo, de este judaísmo, y quien lee la Torá, va a saber que está vinculado directamente a una tierra, cosa que no pasa ni con el cristianismo ni con el islam, que tienen diferentes lugares sagrados, pero no tienen un vínculo con una tierra, como el pueblo judío lo tiene con la tierra de Israel desde Abraham. Ojo, no estoy diciendo que la promesa de la tierra tenga valor jurídico. Lo que digo es que como el pueblo se percibe a sí mismo, como los judíos nos percibimos, nuestro vínculo con esa tierra no es un vínculo que pueda caducar. Y en términos musulmanes, la visión que tiene sobre nosotros es que deberíamos considerarnos una religión y no una nacionalidad y no un Estado con una tierra independiente. Y además, dicen, fíjate los judíos, son todas nacionalidades distintas. Hay judíos de diferentes nacionalidades. No tiene por qué haber una sola tierra o un solo Estado al que estos judíos, que son multiétnicos y multinacionales, van a pertenecer. Otro artículo que tuvo que ser anulado, por supuesto, porque no era compatible, ¿no? Entonces, para ellos, el Estado árabe, el pueblo árabe palestino, tiene el derecho legal de esa patria. Y entonces tiene que liberarla y tiene permiso para hacerlo porque es propiedad de ellos. La OLP, Organización para la Liberación Palestina, tiene un subgrupo que es el mayoritario en este origen, que se llama Fatah, o Fatah, que me imagino que lo habrán escuchado muchas veces, porque fue el grupo más dominante, más conocido, y además de ese hay otras facciones que son más religiosas, como Hamas o como la Jihad Islámica, que también habrán escuchado nombrar. Bueno, Fatah es más nacionalista, la Jihad y el Hamas son grupos más religiosos. Pero todos son musulmanes y todos representan al mundo musulmán. La OLP, con todas esas facciones que tienen, todas practican la religión musulmana y proponen
todas ellas, que se viva bajo la Shaharía. La mayoría de estos musulmanes, la gran mayoría, son sunitas. Acuérdense que el mundo musulmán tiene una gran mayoría sunita y una minoría chiita, que en algunos casos es más fanática y más extrema que la sunita. Entonces, la gran mayoría de los palestinos en sus facciones son sunitas. Estamos hablando de que contabilizaban más o menos 4 millones de palestinos en los territorios ocupados, en los territorios aledaños a Israel. Es un número súper importante. La gran mayoría de ellos, musulmanes, pero algunos son cristianos palestinos, por supuesto, ¿sí? Bueno, la OLP va a tomar el liderazgo de verdad y va a conducir lo que todos conocemos de la OLP cuando el que se hace cargo es Yasser Arafat, que también habrán escuchado nombrar, que es quien toma la conducción de la Autoridad Palestina 4 o 5 años después de su fundación. Y Arafat era del grupo Fatah, y esa es la conducción personal más importante que tuvo esta autoridad palestina hasta la muerte de Arafat, ¿sí? Como les dije, pretendían tener el Islam como única religión oficial, tenían la Sharia como su principal fuente legislativa, y querían tener una constitución formal para la creación de un Estado, que nunca se terminó exactamente de organizar, ¿no? Bueno, después de entonces de esos 2 primeros liderazgos que les dije, Arafat ocupa el cargo desde el 69 hasta el 2004, que es cuando muere. O sea, Arafat transformó a la OLP a través de la facción Fatah en su reino, porque fue de vitalicio, y condujo a la OLP hasta su muerte en 2004. Y cuando murió, para que vean cómo funciona este mundo, asumió Muhammad Abbas, que también se le conoce como Abu Mazen, que es más conocido habitualmente con Abu Mazen, y Abbas, desde que asumió hasta hoy, 2004, es el líder de este grupo, de la Autoridad Nacional Palestina. Como verán, son poco afectos a la rotación, a los cambios. Y sepan que, ya lo vamos a estudiar, que Abbas tenía elecciones previstas, pero como sabía que las perdía, las fue anulando, y hace 18 años que está en el cargo y no hay elecciones. Y no hay elecciones porque las fue postergando, las fue anulando para no perder el control. Entonces, tenemos a Arafat, que dejó su impronta en esta Organización para la Liberación Palestina y que se erige como el único representante legítimo del pueblo palestino, y el gran cambio a favor de Israel respecto a la OLP se va a dar cuando Estados Unidos declara a la OLP organización terrorista. Ustedes saben, cuando Estados Unidos declara a un grupo organización terrorista, cosa que pasó en 1987, cuando pasa eso, hay una cantidad de boicots y de impedimentos económicos y de prohibición de ingreso y demás, que hace que haya realmente un cambio importantísimo en el funcionamiento de esa organización. Esto ocurrió en 1987, y a partir de ahí se boicoteó mucho el trabajo de esta organización, pero siempre hubo excepciones en Estados Unidos porque querían dialogar y conversar para llegar a algún tipo de acuerdo, y hubo negociaciones de todo tipo, muchas veces secretas, que después se iban conociendo, pero había contactos entre los gobiernos a pesar de esta declaración de grupo terrorista, ¿no? La OLP era para todo el mundo el órgano legítimo de representación y conducción de los destinos palestinos desde 1970 en adelante. Bueno,
Después va a pasar, ya lo vamos a estudiar, que Arafat, en el 93, cuando les conté antes, reconoce el Estado de Israel. Y a partir de ahí, entre Arafat y Rabin, empiezan las conversaciones después de los acuerdos de Oslo, que ustedes conocen, y ya saben que después un israelí mata a Yitzhak Rabin y se interrumpe todo ese proceso muy poquito tiempo después de haberse iniciado, de haberse blanqueado y de creer que estábamos claramente en un camino por la construcción de dos estados, uno al lado del otro, y nunca más se pudo estar tan cerca como en ese momento, aunque hubo algún momento entre Arafat y Ehud Barak en el 2000, que se estuvo muy cerquita también, ya lo vamos a estudiar, pero bueno, fue muy complejo. Ahora vamos a introducir un tema que es súper importante porque es clave para entender el mundo palestino y su situación hoy, que se llama Septiembre Negro. Que me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado nombrar, no sé si todos saben qué es Septiembre Negro, pero es la guerra civil dentro de Jordania, producida por los palestinos. Si ustedes recuerdan, en la Guerra de los 6 días, parte de lo que tomó Israel fue la Cisjordania. Muchos de los palestinos de la Cisjordania cruzaron el Jordán y se fueron a Jordania. Y otros tantos de Jerusalén Este también. Entonces, Jordania recibió muchísimos palestinos como refugiados, y eso generó un conflicto interno con el reino hashemita de Jordania, que tenía una población bastante reducida y que los palestinos pasaron a ser un porcentaje muy importante de su población. Y con el liderazgo de la OLP y de Arafat, estos palestinos se empezaron a organizar dentro de Jordania, queriendo tener una especie de Estado dentro del Estado. Los palestinos querían tener su propia autonomía y su propia organización, y eso llevó a que en el año 1970 entraran en conflicto porque, primero, por un lado, querían recuperar obviamente Cisjordania y todo Israel, y por supuesto que no aceptaban las derrotas de la Guerra de los 6 días, ¿no? Pero los combatientes palestinos, que se llamaban fedayines y que tenían base en Jordania, empezaron desde Jordania a atacar Israel. Imagínense que fedayines, terroristas, soldados, como lo quieran llamar, que no son de tu país, no son jordanos, son palestinos, refugiados, que te ingresaron en el país, atacan a Israel desde tu país. ¿A dónde va la respuesta israelí? A Jordania. Y entonces empezó a generar respuestas israelíes a Jordania, ataques que el pueblo jordano y las autoridades jordanas veían como inadmisibles, y entonces se empieza a intensificar ataques y choques, represalias, hasta que hay incluso una gran batalla de importancia grande para hablar de no guerra, para hablar de momentos de paz, y todo eso fue llevando a una situación muy complicada de sostener y a una batalla a gran escala que podía transformarse en cualquier momento en una guerra, y cada bando queriendo ganar la comunicación, la guerra mediática, como vemos hoy entre Rusia y Ucrania. Entonces, con comunicaciones que aterraban a las poblaciones de los éxitos de un lado y del otro. Entonces, tenemos allí una situación que está escalando y que todo eso coloca a los fedayines de Jordania en un lugar dentro de Jordania muy complejo, y entonces en 1970, a comienzos de 1970, un grupo de estos palestinos de la OLP empiezan a plantear abiertamente el derrocamiento de la monarquía hashemita.
lo que quiere ya este grupo palestino, que se siente fortalecido, que tiene guerrilleros, que pelea, que lucha, que gana adeptos y que gana lugar, quiere derrocar a esta monarquía yemita. Entonces, esto de ser un Estado dentro del Estado, con sus propias reglas y con sus propias armas y con sus propios soldados, provoca este tipo de reacciones que llegan incluso a intentos de asesinato al rey Hussein. Hay 2 intentos, creo que fueron fallidos, pero que intentan asesinar a el rey Jordano. Entonces, el rey Jordano se propone expulsarlos del país, pero no tiene la fortaleza política ni militar, o duda por lo menos si hacerlo o no hacerlo, porque entendía que eso podía provocar una guerra civil y podía haber combates muy cruentos, y la OLP en Jordania amenaza con más conflictos. ¿Saben qué? Cuando un grupo así insurgente, cuando un grupo guerrero te plantea desafíos y en ese mundo especialmente musulmán no hay una respuesta contundente, fuerte, eso envalentona a estos grupos. Entonces lo que hacen los palestinos es secuestrar 5 aviones. Intentan, no logran, creo que 3 los secuestran, pero intentan 5 y secuestran unos aviones, separan a la población judía, algunos estadounidenses van liberando rehenes y hacen explotar a los aviones vacíos, pero vuelan un par de estos aviones, como mostrando el poder que tenían y la fuerza que tenían. Por supuesto que lo hacen para pedir que se libere a los presos palestinos que había en cárceles israelíes, que esa es la modalidad clásica de aquella época. Convocan prensa, arman show, explotan los aviones, todo con mucho, mucho énfasis en la fuerza, en el poder y en las bombas. Y entonces, finalmente, llegamos al tema. En septiembre, 17, pero no importa, en septiembre, el ejército jordano rodea a las poblaciones y a los ejércitos de la OLP y comienza un bombardeo a los campos de refugiados palestinos. Septiembre Negro es el ataque de los ejércitos jordanos a aldeas y poblaciones palestinas. El ejército sirio viene en rescate de los palestinos y, camuflados y disfrazados del Ejército de Liberación Palestina, intentan apoyar a los fedayines, que están siendo claramente derrotados por el ejército jordano, y el ejército jordano hace frente al ejército sirio disfrazado de Ejército de Liberación Palestina, infringe muchas derrotas, los sirios se retiran y entonces finalmente es liberada Jordania de todos estos grupos terroristas. Con una guerra, con misiles, con ofensivas de armamento pesado, fuerte. Es una presión muy grande la que ejerce los jordanos para sacarse de encima este problema. Entonces, un mes después, en octubre, se firma un acuerdo, se firma una paz entre Arafat y los jordanos, y entonces esto lleva cierta calma, alguna tranquilidad. Los ataques se reanudan en enero del año que viene, del año siguiente, o sea, unos 3-4 meses después vuelve a haber, y entonces son asesinados, matados muchísimos fedayines, y son expulsados el resto, que se rinden y que se retiran finalmente de los lugares que estaban ocupando. Entonces, los jordanos les permiten que se vayan, ¿y dónde se instalan? En el Líbano. Los palestinos que vivían en Jordania y que armaron un estado dentro de un estado en Jordania, y que, queriendo derrocar al rey, reciben un ataque militar jordano, terminan armando un estado dentro de un estado, en un estado más débil que Jordania, que es el Líbano.
así fue como termina este conflicto, con Siria permitiendo que pasen a través de su territorio. Los palestinos atraviesan Siria, llegan al Líbano y arman un campamento de refugiados con una organización terrorista palestina que se llama Septiembre Negro. El nombre de esa organización, que vamos a ver en un ratito la masacre más fuerte que hicieron, que tal vez algunos de ustedes ya saben, pero la vamos a estudiar en un minuto, cuando cerremos un poquito esto. Esta organización, que da origen a un grupo terrorista palestino en Líbano, nace con esta tragedia, con esta desgracia, con esta destrucción de palestinos asesinados y expulsados de Jordania por el ejército jordano. Todos conflictos intramusulmanes. La organización, una parte se quedó escondida, hicieron ataques, mataron al primer ministro jordano. No fue tan fácil ni tan barato para Jordania todo esto, pero finalmente los logra expulsar y a partir de ahí los fedayines concentran su ataque a objetivos israelíes, dentro y fuera de Israel. Así que, como les dije, ahora les voy a contar lo que Septiembre Negro hizo más fuerte en contra de los israelíes, que no fue dentro del Estado de Israel, sino fuera. Pero antes veo que tengo un par de chats que no los vi, déjenme ver. Tomás, te referís a Septiembre Negro de 1970, pero también está Septiembre Negro de... No, Tomás, en 1972 es lo que vamos a estudiar ahora, es lo que la organización que nace en el 71, producto del 70 que los bombardearon, es la que va a producir Septiembre Negro en 72 de Múnich, que ahora es lo que vamos a ver ahora, pero es el mismo grupo que nació producto de los ataques del 70, de la expulsión del 71 y que va a actuar en el 72. ¿Cuántas víctimas hubo en el Septiembre Negro? Si yo no me equivoco, eran 2.000 fedayines, 2.000, ¿cómo se llama esto? Terroristas, 2.000 soldados de vuelta. Trato de decir las dos denominaciones para que nadie se enoje que tomo parte, ¿no? Pero si no recuerdo mal, el número era más o menos de 2.000 los que murieron en Septiembre Negro. Creo que Pablo Perro fue el que me hizo la pregunta. Bueno, entonces dicho esto, tengo unos minutos más, vamos a cortar pronto, pero quiero contarles algo que ustedes habrán visto en película, que habrán leído el libro, que conocerán la historia, pero quiero, para que todos tengamos la misma información básica, contarles lo que fue la masacre de Múnich que organizó Septiembre Negro. Bueno, todos saben, Juegos Olímpicos en Múnich en 1972, después que los Juegos Olímpicos del 36 habían sido paradigmáticos porque el nazismo había copado esos Juegos y había mostrado al mundo una superioridad alemana nazi y había prohibido a los judíos participar y todo lo que había pasado en esos años que ustedes ya conocen. Bueno, era emblemático que Múnich organizara nuevos Juegos Olímpicos, 1972. Y con lo emblemático que era, no se puede entender que no había casi seguridad. Dejaron de lado la seguridad y la seguridad estaba simplemente para pequeños robos, para raterismo, para gente que quería meterse en las villas olímpicas para sacar de autógrafos, fotos o demás. No hubo un sistema de seguridad de ninguna clase. Entonces, un grupo comando llamado Septiembre Negro, de este grupo terrorista que les conté recién, saltando la valla olímpica, el muro, saltándolo, disfrazados de atletas, ingresan al campo olímpico y se dirigen a las habitaciones de los israelíes preguntando, o sea, no es que fue un grupo que hizo un trabajo de inteligencia perfecto y sabía dónde iba, no. Encontró a un grupo de israelíes, ingresaron, los tomaron de rehenes, uno de los que era, si no me equivoco, estaba para hacer lucha, los trató de enfrentar, lo mataron, después entraron a otra habitación que estaban los del levantamiento de pesas, que también hubo uno que intentó resistir, también creo que ahí en el origen tomaron 9 rehenes y 2 los mataron. Pero fue un ingreso
con muy poca necesidad de hacer inteligencia, logística y nada demasiado sofisticado. El tema es que ingresan y toman los rehenes. Y cuando toman los rehenes, exigen a Israel que libere a 200 y tantos prisioneros palestinos que hay en Israel, pero además le exigen a Alemania Occidental que libere a un par de terroristas o de soldados de ellos, como les gusta llamar, del Ejército Rojo, que estaban en Europa Occidental, en Europa libre, perdón, en Alemania Occidental, la Alemania libre, en la Berlín libre. Ahí había dos prisioneros importantes para ellos, entonces exigen estas dos liberaciones. Israel se niega a negociar con estos terroristas, no acepta de ninguna manera liberar, y le habla con Alemania para enviar un comando que rescate a los atletas israelíes. Alemania no acepta que Israel mande un grupo, y un grupo enviado por los alemanes, después vamos a ver con el tiempo que se descubrió que no eran para nada especialistas en estas cosas, y así fueron los resultados, intenta por asalto liberar a los rehenes. Fracaso total, matan a todos los rehenes israelíes, matan a 5 de los 8 terroristas, 3 son encarcelados, y entonces se transformó en una tragedia tremenda para Israel y para el mundo judío en estas Olimpiadas tan emblemáticas de 1972 en Múnich, que terminaron con esta tragedia en la delegación israelí. Lo que también quiero que sepan es que los presos terroristas de este atentado fueron liberados 2 años después en un intercambio de prisioneros que hizo Alemania cuando hubo un avión secuestrado, y para liberar el avión liberaron a los presos. Entonces, todos ustedes lo habrán visto en alguna película, el gobierno israelí autorizó al Mossad, que inició una operación y terminó con la vida de todos los perpetradores y los organizadores, autores materiales e intelectuales de esta tragedia. Y con esa respuesta, y con una operación llamada Ira de Dios, algo por el estilo, el Mossad trató de transmitir ese mensaje que a veces transmite, de que Israel nunca va a perdonar ningún tipo de ataque a sus ciudadanos israelíes o judíos del mundo. Y que de alguna manera lo hace no porque quiera la venganza, sino porque es disuadir a otros a que hagan lo mismo, cosa que para algunos está bien, para otros está mal, para algunos es un acto que genera más terrorismo que el que termina de evitar, pero por supuesto que esto es muy discutible y no pretendo entrar en esa discusión. Sí quiero resaltar un tema, y ahí voy a un chat que acabo de ver que entró, pero no lo leí, ahora lo abro, pero quiero resaltar algo más que me parece muy importante, y es que la película Múnich, ahí Tomás me confirma que era Cólera de Dios o Ira de Dios, igual el nombre es en hebreo, así que se puede traducir de dos maneras. La película muestra algo muy interesante. Nosotros muchas veces vemos y discutimos si está bien o no que Israel envíe agentes del Mossad a hacer lo que la justicia ordinaria no hace, a castigar a los culpables de actos terroristas y de asesinatos a israelíes. Pero a veces descuidamos lo que le pasa a la gente del Mossad que hace esta operación. Y lo que Múnich muestra es justamente eso. Porque somos seres humanos, y cualquiera que tenga una tarea de esas en su vida cambia para siempre. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Porque una cosa es una decisión política de enviar a alguien a ejercer un derecho de la justicia que uno puede explicar y justificar, pero ese que mandás es un ser humano que está
asesinando a otro, y eso le cambia la vida. Y la película de Múnich lo muestra. Así que es una película que, por lo menos como para debatir, no digo que tenga razón o que se haya que tomar directamente, es interesante para ver. Y ahí sí voy al chat. ¿No es una locura que solo 25 años después de la Shoah Alemania organice Juegos Olímpicos? Y Gustavo, tenés razón. La verdad que tenés razón. Recuerdo igual que previamente a eso estuvieron las negociaciones entre Ben Gurión y Alemania, y hubo acuerdos que nosotros estudiamos acá de reparación histórica. No digo de perdón, pero sí de reparación. Y cómo, esto ya lo agrego yo, Gustavo, podés analizarlo y disentir o no. Europa y el mundo occidental estaba más preocupado por Rusia que por Alemania. Y el fortalecimiento de Alemania era una gran barrera frente a Rusia. Entonces entiendo que Europa también estaba apurado porque Alemania se reintegrara lo más rápido posible a esa Europa occidental. Y creo que será parte también de ese objetivo. Es una hipótesis, no más que eso, pero lo comparto con vos porque comparto tu preocupación 100%. Bueno, amigos, con esto compartimos un poco más. La semana que viene, si les parece bien, quiero retomar con los palestinos en el Líbano y la guerra civil libanesa, que es producto de estos palestinos que se fueron de Jordania y que se establecen en el Líbano y van a generar o van a ser parte de una guerra civil. Aunque nos vayamos para el tiempo, quiero terminar con este hilo palestino para después, sí, también la semana que viene, empezar a ver la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973. Esa es la propuesta para el martes que viene. Así que no me dejen solo. Gracias, buenas noches. Nos vemos en Torah un rato o en Shabbat, como cada uno quiera. O el martes que viene. Gracias. Chau. Cariños. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau. Chao, muchas gracias. Gracias. Que Puchi mejore. Suerte para Puchi.